Ya estamos de regreso en Ángulos. Como decíamos antes de la pausa, ha causado bastante polémica el hecho de que, aprovechando que hay ya, diríamos prácticamente una moda de impulsar la participación ciudadana desde la vida partidista con esto de las consultas, a propósito de lo que planteaba la izquierda, en un principio el PRD y en otro Morena, con lo que se refiere a la reforma energética, pues el PRI se quiso colgar de esto de las consultas y ya propuso la suya. Y su consulta será que se recorte la cantidad de diputados y senadores plurinominales federales para que se cumpla la promesa, casualmente, de campaña de Enrique Peña Nieto, que también casualmente no incluyó en el Pacto por México. Eso platicamos con Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Ricardo, Rodrigo, ¿cómo están? Buenas noches. Y con Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Buenas noches a ambos. Bueno, pues, en principio, ¿qué les parece esta propuesta? Hacerla justo ahora, ya después de que prácticamente el presidente en la no entrevista de la semana pasada, dio por muerto el Pacto por México porque dijo ya había cumplido sus objetivos. No, a mí me parece que es un tema que el PRI toma para tener cierta cobertura política, porque las otras dos consultas que están planteando los partidos, o sea, la energética que bien decías está impulsando el PRD y Morena, y por otro lado el PAN sobre el salario mínimo, son dos consultas donde al PRI le iría muy mal. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que ya se ha visto en otros ejercicios de encuestas que se han ido dando es que la gente no está de acuerdo con la reforma energética en lo general, o sea, la ve con muchas suspicacias, no alcanza a entender qué es lo que está pasando, y creo que es a nivel popular es una iniciativa mal recibida. Y evidentemente en el tema de salarios mínimos pasa lo mismo. Por supuesto que si el PAN lograra hacer una consulta, es obvio que la gente va a votar a favor de un incremento al salario mínimo, y en los dos casos el PRI va a tener que salir a defender, tanto en el caso de reforma energética como en el caso del salario mínimo, como de hecho algunos de sus funcionarios ya lo estuvieron haciendo. Entonces creo que en una movida, una jugada política, lo que están haciendo, pues vamos haciendo una propia consulta con un tema que es muy sensible para la ciudadanía, que es el asunto del desempeño de los diputados. Ya lo habíamos dicho aquí en otros programas, son de los peores evaluados en términos generales, es de los que la gente menos comprende su trabajo y lo ve con más suspicacias. Y entonces el hecho de proponer esta reducción de plurinominales de 200 a 100, a la mitad, me parece que es un tema netamente, aquí sí, populista, y que además no tiene sustento. Porque si vemos la actual conformación del Congreso de la Unión y lo comparamos con las encuestas que se están dando de cómo votaría la gente en este momento en términos de Cámara de Diputados, el resultado es que el PRI tendría todavía más diputados de los que tiene ahora. O sea, su nivel de sobrerepresentación sería mucho más alto. Lo voy a decir en términos numéricos. Vamos a suponer que el PRI gana con un real 40% de votos, pero en la Cámara tendría más de un 50% de diputados. Entonces, evidentemente hay un problema de sobrerepresentación. Entonces, el PRI, digamos, atiende a dos temas, ¿no? Por un lado, trata de distraer con este tema de la consulta de plurinominales, y si eso llegara a prosperar, el mayor beneficiado en términos reales en este momento sería el propio PRI. Por supuesto que es un asunto que nos ayuda a corroborar esta hipótesis, es que si realmente el PRI hubiera estado interesado en bajar el número de diputados, eso lo tendría que haber discutido en la reforma político-electoral que se acaba de aprobar hace 2 meses. Claro. O sea, si realmente le interesara ese tema, lo hubiera metido en esa discusión, y prácticamente todavía estamos entendiendo lo que se aprobó en leyes secundarias de la reforma político-electoral, y empiezan a meter este tema que correspondía a ese paquete, ¿no? Que por cierto también se había dicho que en consultas no se metían temas electorales ni tampoco que tuvieran que ver con el presupuesto, ¿no? Así es. Pues valdría la pena preguntarse si esto no es una bala de salva, en tanto que tendría que pasar la prueba del ácido de la constitucionalidad de someter a
consulta popular un tema que oficialmente no tendría que pasar por esas avenidas a como está configurado actualmente el mecanismo de participación ciudadana, que es la consulta popular, ¿no? Más allá de que sea un esfuerzo de reconfiguración de la geometría política en las dos cámaras o en una cámara que tiene cierto contrapeso con la otra, a mí me parece que el problema no solamente de la sobrerepresentación del partido más fuerte, sino de la mala utilización de un mecanismo compensatorio por las asimetrías entre los partidos grandes, hacen que la pregunta de la consulta sea una pregunta falaz, ¿no? Es como decir que tenemos un lápiz que tiene la punta muy desgastada, la vamos a desgastar un poco más y por eso el lápiz va a escribir de manera más fina, ¿no? Para hacerlo con una metáfora muy burda. Esto quiere decir que si no trastocamos la naturaleza del mecanismo de cómo lograr que los partidos que son minoritarios puedan alcanzar contrapesos más efectivos para el partido en el poder, no sirve de nada utilizar la indignación popular para reducir de manera bastante simbólica, como lo decía Jorge, el número de plurinominales, cuando esto incluso puede tener efectos perniciosos que son peores que los que el mecanismo establecido tiene ahora mismo, ¿no? Entonces, la reconfiguración del sistema de representación legislativo me parece que tendría que haber pasado por el proceso de discusión y necesaria filtración de propuestas bicameral y no hacerlo ahora tratando de hacer pasar una demanda popular por una consulta popular, ¿no? Ahora mira, y otro tema que me parece importante es, bueno, vamos discutiendo la reducción de diputados, pero no en estos términos, es decir, en el conjunto de los diputados. O sea, mantienes el componente de proporcional, ahora sí que es por lo que existen los plurinominales, donde dices, bueno, a lo mejor no se trata de hacer 300 y 100, sino son 270 contra 180. O sea, finalmente sí le bajas a 100 el número de diputados, pero las proporciones se mantienen. Tiene que ver con algo que tú platicabas en algún momento aquí en Ángulos con la reforma electoral, que es la redistritación, porque en ese momento allá hay muchos distritos que no tienen por la población cuando se hicieron los distritos ya no es la población que tenían. Claro, sí, implicaría todo un rediseño, por supuesto, y fíjate que hay que darle el crédito, quien había planteado una reducción de diputados con estas proporciones, guardando la proporción, era Felipe Calderón. Curiosamente, él sí lo propuso, pero igual, si uno hace un estudio realmente serio de la geografía electoral, capaz que necesitamos más diputados, ¿eh? También hay que pensarlo. Puede ser que en realidad sí necesitamos a 600 diputados, pero que sí trabajen. El problema es que tenemos 500 que obedecen casi ciegamente a sus bancadas. Ese es el problema. Y una cosa son los diputados y otra cosa son los trabajadores que tienen a su servicio los diputados, porque de acuerdo con lo que publicó hoy Gabriel Torres en su columna, somos el segundo Congreso Nacional más caro del mundo y también el más abultado. Eso te habla de la cantidad de gente que trabaja para los diputados y no solamente de lo que cobran los diputados. Nos platicamos después de la pausa, no se vayan, regresamos. Esto es Ángulos. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando acerca de la propuesta del PRI, que viene incluida en la serie de promesas que nos firmó ante notario público Enrique Peña Nieto cuando buscaba nuestro voto a cambio de un tortillero. Y entre otras cosas, lo que decía es bajar de 500 a 400 diputados y también se habla ya de que de 132 senadores bajarlos a 100 senadores, para que también no haya ahí una cantidad mayor de legisladores. Pero no se habla ahí de cómo hacerle para adelgazar las nóminas de la gente que está al servicio y o los gastos de estos que nos están ahora representando tan dignamente, y por supuesto lo digo con sarcasmo, porque tenemos por ejemplo ahí a senadores de todos los partidos, por cierto, que el día de hoy se da a conocer que han cobrado, por ejemplo, por un viaje a Europa, 180,000 pesos, cuando un vuelo caro te cuesta 30,000 pesos a Europa. Se han gastado 180,000 pesos. Senadores que van a representarnos. Y lo otro, exactamente, esa es la otra, la efectividad. Porque, a ver, en este momento a lo mejor este Congreso podría sí presumir de cierta efectividad por la cantidad de reformas que se acaban de aprobar, pero ese no es el común de un Congreso, que más bien tienen fama de huevonazos que van a levantar el dedo cuando sus partidos se los dicen. Bueno, o sea, sí han aprobado reformas, pero si unos, de repente que
de desvelo estás viendo el canal del Congreso, me acuerdo que en la discusión de la reforma energética, tú veías a los oradores hablando y hablando y hablando y el resto de los diputados no les pelaba absolutamente. O sea, también eso de que aprueban mucho tampoco es digamos, un indicador, no es el único indicador de efectividad, porque incluso les dicen para qué votar, ¿no? Dentro de esas mismas discusiones, incluso varios oradores en tribuna decían que le hablaban al pueblo de México a la luz de la apatía y flema completa de todas las bancadas, que ni siquiera sus propias bancadas ponían atención a unos discursos que pues eran bastante acartonados, ¿no? Estas prácticas de entrampamiento legislativo sí existen en otros congresos, pero es bastante notorio que en San Lázaro ni entre ellos mismos se ponen atención, ¿no? Cuando no hay un objetivo legislativo claro y no hay mecanismos de producción legislativa individual auditables o al menos comparables entre ellos en un portal de transparencia que no sea tan abstruso como la página del Congreso, entonces nos preguntamos si es realmente el mecanismo correcto la reducción de tajo solamente de un número arbitrario de legisladores. Es que a ver, si tenemos, como ha dicho Jorge, por ejemplo, 400 diputados, o cuántos sirvieron para aprobar las reformas, que votan lo que en realidad 5 deciden, pues claro, o sus líderes partidistas, entonces ¿para qué tenemos tantos? Si de todas maneras van a hacer lo mismo. Quedémonos con la permanente y ya, para que ni en receso esté suficiente, ¿no? Con eso. Y también desde el otro sentido, a ver, sí, perfecto. Te doy la razón, Jorge, en la parte de que requerimos una oposición fuerte y que justamente la razón de los plurinominales fue pues ir acotando cada vez más al poder del partidazo que en su momento hacía un ejercicio pues arbitrario y autoritario del poder. Pero, ¿cuál es la oposición ahorita? ¿Quién representa la oposición en la Cámara? ¿Quién sería el digno legislador que el día de hoy pudiera reproducirse y tener un grupo de estos que de verdad representen un equilibrio al poder en la parte política de nuestro país? El problema es que son casos muy excepcionales, ¿no? De repente tienes algunos de lo que es el PT que seguramente se van a ir a Morena, el caso de Corral del PAN, pero son, o sea, casi uno los puede contar con los dedos de la mano, eso es cierto. Por sus propias el bancadas. Problema es cómo llegan a ser, cómo se es diputado en este país. O sea, finalmente ser un diputado en la gran mayoría de los casos tiene que ver con una repartición de cargos al interno del partido, pero no necesariamente porque ahí estén los mejores que el propio partido tiene para ser legisladores, porque sí reconozco que en todos los partidos hay gente que podría hacer una mejor representación, pero que en los propios institutos políticos no los dejan llegar. ¿Por qué? Porque la repartición de cuotas se da por otras vías, ¿no? Que tiene que ver más con qué tanto le pones a la campaña y entonces en función de eso, pues ahí te va el cargo, ¿no? Que es también parte de la discusión que se ha venido enriqueciendo a lo largo de la semana, que es que, a ver, lo que se debería poner a discusión y a consulta no es la reducción de los diputados plurinominales, sino la forma en que se hacen esas listas y cómo le hacemos para que sean abiertas y que nosotros a la hora de ir a votar sí incidamos en la cantidad y calidad de gente que llega de cada partido político y no que en este momento votamos por un partido y automáticamente estamos votando por quién sabe quién diablos, que está en quién sabe qué número de la lista, que ha acomodado el partido de manera conveniente, si son cuates o no cuates, si son los que les van a hacer el paro o no les van a hacer el paro. Claro, no, y sí hay ejemplos de eso. No, y eso se presta, fíjate, esto se presta también a que poderes fácticos negocien con partidos para colocar a legisladores que se van a dedicar a defender los intereses de ciertos grupos económicos, Salinas, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Por ejemplo, varios legisladores que llegan por la vía plurinominal por precisamente la manera en la que se constituyen estas listas son intereses enquistados, no hay otra manera de decirlos, ¿no? Sin embargo, sí hay ejemplos reales, concretos que existen en sistemas que gravitan más hacia lo parlamentario, en donde una lista de electores los electores tienen una lista de posibles candidatos y en donde deben de señalar primero y segundo lugar. Entonces, sí se puede incidir en estas listas de votantes. Por ejemplo, en el sistema parlamentario alemán existe algo más o menos en términos generales como lo que se describe, en donde la lista entera de un partido político o de un instituto político es puesta a prueba del elector y está relativamente abierto no solamente a la militancia, sino a los votantes en una elección general, ¿no? Claro. Sin embargo, esta fineza de estos mecanismos es, por supuesto,
casi privativa de los sistemas que gravitan más hacia lo parlamentario, y nosotros todavía no hacemos una transición exitosa ni a un nuevo presidencialismo mexicano, ni a una representación legislativa que dialogue con el Ejecutivo de manera Imagínate razonable. listas abiertas en diputados y en regidores. Exacto. Eso nos ayudaría a evitar que llegue ahí cualquier, como decía ahora sí Fox recordándolo, las alimañas y las tepocatas, ¿no? Y las prietas. ¿Y estos qué hacen aquí, verdad? Los suplentes, por ejemplo, ¿no? Que son vergonzantes en muchos casos, que es pocas veces alguien que tiene realmente la capacidad para sustituir a un legislador de faltar el primero de la lista, ¿no? Claro. Ahora, lo otro es que también un poco retomando tu idea, Jorge, podríamos estar viendo en realidad, ¿no? Digo, ya de neta, un truco político del PRI para presumirse como el que quiso cambiar el sistema democrático de nuestro país, claro, el que quiso reducir la cantidad de alimañas, tepocatas y uvas prietas que tenemos en el Congreso Federal y también en el Senado, y que a la hora, a pesar de que haya una consulta, porque la consulta no es vinculante, los partidos no la aprobaron. Es decir, podemos ir ustedes y yo a las urnas a votar sí a este cambio constitucional y que a la hora encuentren alguna argucia política, alguna argucia legal para que no se modifique la Constitución por parte, ahí sí, de los partidos de oposición. Entonces el PRI digan, ya ven, miren, los malos son aquellos. O la Suprema Corte, ¿no? Puede ser una bala de salva y es perfectamente plausible el escenario que planteas, ¿no? El hecho de hacer algo que ya está predestinado a tener un traspié, sea jurídico o político. En cuyo caso, pues te habla de que efectivamente la perversidad del PRI ha vuelto ahí con todo. Perdiendo ganan. Exacto. Vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos acerca del campo y de algo que tiene que ver con el campo. O a lo mejor su campito. O a lo mejor su maceta, la mota. Ya regresamos. Estamos de regreso en Ángulos y bueno, pues con la más reciente visita del presidente Peña Nieto, que hay que decir que no es el último encuentro que tiene con el gobernador de Jalisco, porque este fin de semana se fueron juntos a California a ver a los jaliscienses de por allá. Bueno, en la más reciente visita nos dimos cuenta de que el campo existe y que existe para el PRI. Vaya. Bueno, siempre ha existido porque es una mina de votos relativamente fáciles. Y ahora, bueno, Peña Nieto estuvo anunciando desde hace casi un año una reforma al campo. Que de hecho a mí luego había gente que del mundo rural de Jalisco me preguntaba, oye, ¿y esa reforma en qué va a consistir? Yo decía, pues quién sabe, ¿no? Y ya llegó la famosa reforma, que obviamente no es una reforma, por supuesto, porque no hay ningún cambio al modelo actual de agricultura en el país, es el mismo modelo. Sí hay una iniciativa que tenemos que decir que es positiva, que fundamentalmente va a haber más dinero y además va a haber más acceso a crédito pagadero a más tiempo, con tasas de interés preferenciales y con menos requisitos, para decirlo, digamos, en términos gruesos. El problema, y algunos críticos empezaron a decir, oiga, pero resulta que los precios de garantía y los apoyos a ciertos cultivos que son estratégicos y el tema de la soberanía alimentaria y el asunto de por qué dejamos de sembrar maíz y ahora sembramos puros berries, y por qué, o sea, ahí empieza ahí una serie de preguntas y obviamente la gran conclusión es una iniciativa positiva que sí va a ayudar a algunos, pero evidentemente es insuficiente y no va a resolver el problema estructural de pobreza sistemática que hay en el campo de México. Y otra vez nos volvemos a quedar con estas reformas a medias. Ese es el problema en México, que avanzamos con pasos demasiado lentos frente a problemas que son estructurales, ahí sí. Una reforma real hubiera dicho, ¿sabes qué? Tenemos que desandar lo que hemos hecho en los últimos 30 años, porque el efecto real que tenemos es un campo pobre, descapitalizado, sin avances, digamos, en conocimientos ni en tecnologías. Eso es lo que tenemos realmente, ¿no? Ahora. Claro, y pues lo que haría falta. Para revertir el carácter de regresividad que muchas veces estos apoyos tienen, en tanto que, por ejemplo, un grupo relativamente pequeño de empresas en Chihuahua y ciertos productores que tienen más de 800 hectáreas en el país reciben pues un porcentaje desproporcionadamente grande de los apoyos de Procampo, que ahora ya cambia de nombre, ¿no? Y Jorge y yo platicábamos que tal vez no es tanto dinero de manera concreta y tangible en miles de millones de pesos, sin embargo, la regresividad de los apoyos hace que
si lo que se supone que vamos a hacer es apoyar a los pequeños productores, tengamos que hacer un cambio y un reacomodo, ¿no? En tanto que pues, los apoyos tendrían que ser programados en momentos distintos de la siembra, no como el carácter que tiene aquí, y los precios de garantía tendrían que ser repensados. Sin embargo, a mí me gustaría poder concebir que este sería un problema solamente acotado al escenario nacional mexicano. Desafortunadamente, el campo mexicano compite desde hace mucho tiempo no solamente contra sí mismo, sino contra los efectos perniciosos de haber abierto el mercado mexicano a los productos altamente subsidiados de un mercado que hace uso de herramientas de competencia desleal, que es el mercado estadounidense, uno de los agros, y el concepto de agribusiness más subsidiado del mundo, solamente tal vez superado por los subsidios estratosféricos de la Unión Europea. El problema es cómo se compite de manera efectiva con industrias altamente tecnificadas, con riego por irrigación de sistemas que ya son casi automáticos y con condiciones climáticas de desertificación mucho más favorables que las que tenemos en México. A mí me parecería preocupante que un programa sectorial tan importante para la soberanía alimentaria, que tendría que ser el garante de la alimentación sana de los mexicanos, no tenga su lugar en el ojo del huracán de las discusiones de los programas sectoriales que se tienen que reformar. Siempre se piensa en infraestructura y en carreteras, pero las mercancías que movemos, entre ellas los alimentos, no obtienen tanta atención en la discusión política. Mira, para mí un anuncio fundamental hubiera sido, ¿sabes qué? Vamos a volver a rescatar la autoproducción, la autosuficiencia productiva en granos básicos, que perdimos desde 1976. Para mí eso hubiera sido una verdadera reforma del campo, donde dice, mira, ahí sí hay una política pública que va encaminada a rescatar realmente al campo mexicano y ligarlo con otros sectores. Vuelvo a repetir, la iniciativa como tal no es mala, no se puede calificar de negativa, pero digamos que es una, como entre otras 100 que se necesitan. Entonces, en ese sentido es algo que va a ayudar a algunos, pero definitivamente no es la iniciativa que va a cambiar de manera estructural el campo de México. Es un programa de apoyo sectorial que también le haría falta un enfoque, por ejemplo, en tanto que rara vez vemos si va a haber regulación o no, o cómo se puede aprovechar o disminuir los efectos negativos de los cultivos genéticamente alterados, por ejemplo, ¿no? Que es un escenario que ya está presente con varias empresas que ya patentan sus semillas, por ejemplo, ¿no? Monsanto, no por hacer el caso alarmista, pero si íbamos a tratar de regularlo, ya estamos tarde. Y si íbamos a tratar de aprovecharlo, para nosotros mismos tratar de abrazar nuestra diversidad genética en términos de cultivos, también estamos bastante tarde. Claro, nos quedamos entonces con muchas otras cosas de la reforma chatitos, ¿no? Bastante chatitos. Oigan, y para terminar, hablando de cultivos y de autocultivo, este fin de semana, más bien toda esta semana, se va a hablar muchísimo de marihuana en Jalisco. ¿Por qué, Jorge? Pues el Congreso y la bancada del PRD van a hacer un foro que se llama Cannabis, Mitos y Realidades, miércoles y jueves, ahí en el Paraninfo de la universidad. Me parece que es un espacio que hay que aprovechar. Bueno, de hecho voy a participar ahí como moderador en alguna de las mesas, pero es eso, alentar el debate. Yo creo que lo que necesitamos es información y debate para realmente en esta consulta que se va a hacer, la gente pueda votar con conocimiento de causa y entonces se pueda, digamos, generar un proceso realmente democrático novedoso en el Estado. Entonces yo creo que es un buen espacio para ir a conocer todo lo que hay alrededor de este tema. Y vienen expertos a nivel nacional que han tratado el tema, como Jorge Castañeda, que junto con Héctor Aguilar Camín han abordado mucho este asunto. También viene gente a nivel internacional muy importante, como la encargada de poner en marcha esta política pública en Uruguay, que como recordarán ustedes, el presidente Mujica echó a andar a principios de este año, y que nos cuente cómo le ha ido, si es que efectivamente hay más marihuanos en la calle y hay más delincuencia, y por lo tanto, pues mejor no se recomienda. Los niños fuman marihuana, exactamente, y por lo tanto no se recomienda, o si le está yendo de otra manera. Y también gente, pues como el legislador Fernando Belauzarán, que a nivel nacional está impulsando esta política. Así que chéquense el programa, está en internet, se los vamos a poner ahí en redes sociales, para que vayan el miércoles y el jueves al Paraninfo, y también la última mesa, si mal no recuerdo, en el ITESO, ¿no? Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Buenas noches. Y gracias a ustedes. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. En las próximas ediciones de Ángulos les contamos más acerca de este foro y las posturas que ahí se manejan, porque, por cierto, hay a favor y en contra, a favor del uso terapéutico y en contra del uso terapéutico, a favor del uso recreacional y en contra del uso recreacional. De eso hablamos en próximas ediciones. Hasta la próxima.